Bienvenidos a este video, hablaremos de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacob Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y falleció en Ermenonville, Francia, el 2 de julio de 1778, a causa de un paro cardíaco. Rousseau fue filósofo, músico y escritor, y entre las obras escritas de Rousseau, los más destacados o los principales influyentes en la sociedad fueron las obras El contrato social y Emilio. El contrato social influyó en gran medida en la Revolución Francesa, ya que en esta obra hablaba sobre igualdad y libertad. Rousseau expresaba que ningún hombre tiene autoridad sobre su semejante, donde trataba de decir que tanto el rey como los sirvientes u otras autoridades tenían los mismos derechos. También hablaba sobre la libertad y uno de sus pasajes dice que renunciar a tu libertad es renunciar a tu condición de hombre, a los derechos de la humanidad y aun a sus deberes, y que despojarse de la libertad es despojarse de la moralidad. Estas ideas generaron un gran disgusto en las autoridades, a tal extremo que señalaron a Rousseau como un hombre peligroso para la sociedad y trataron de asesinarlo en la ciudad de Moutiers, de la cual logró huir. Los padres de Rousseau fueron Isaac Rousseau, quien nació en 1672 y falleció en 1747, y su madre fue Suzanne Bernard, quien nació en 1673 y falleció en 1712. Suzanne falleció 9 días después de dar a luz a Rousseau, y su padre fue obligado a exiliarse, por lo que Rousseau fue criado por sus tíos, a los que él consideraba como segundos padres. Cuando Rousseau tenía 10 años, su padre se exilió por una acusación infundada y él quedó al cuidado de su tío Samuel. Con esta familia disfrutó de una educación que él consideraba ideal, calificando esta época como la más feliz de su vida junto a su primo Rousseau. Fue enviado como pupilo a la casa de él y posteriormente como un maestro grabador. Él tuvo la suficiente experiencia para vivir de estos oficios posteriormente. Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes. Es por eso que a los 16 años abandona su ciudad natal. Tras un tiempo peregrinación llegó y se estableció en Annecy, siendo tutelado por Madame de Warens, una dama ilustrada que le ayudó en educación y en su afición por la música. A ojos de Rousseau, la Madame sería una madre y una amante. Residió 6 semanas en Montpellier por una enfermedad grave y a su regreso fue receptor de Lyon y tuvo contacto con Fontenelle, Diderot y Maribux, forjando un carácter de paseante solitario mientras recorría kilómetros y kilómetros por los Alpes. Rousseau ejerció de periodista. En el año 1743, con 33 años, vuelve a París, donde convive con Thérèse Levasseur y llegan a tener 5 hijos. Le convence para mandarlos al hospicio según a lo que nacían. Al principio dijo que carecía de medios para mantener una familia, pero más tarde, en una de sus confesiones, sostuvo que lo hizo para apartar de la influencia de su familia política. En el año 1750 propone el siguiente dilema: contribuye las artes y las ciencias una decadencia cultural. A partir de este momento, la fama llama a su puerta y empieza a asistir a salones, eventos y critica a la música francesa. Las exigencias de sus amigos y sus opiniones le distancian de ellos. Rousseau se siente traicionado, atacado y abandonado. La publicación de Emilio o de la educación y el contrato social lo hacen tremendamente impopular, hasta que el punto de que le destierran de Francia.
marcha a Suiza, donde es acogido como protegido de Lord Cage, pero su casa en Montiers es apedrada por una turba furiosa en 1765. Su amigo Hume lo acogió junto a Therese en Inglaterra, viviendo retirados en el campo durante 2 años entre 1765 y 1767, debido a la opinión de la mayoría de los ingleses tenían de él: un loco, malo y peligroso hombre que viene en pecado de Therese. En 1767, con 55 años, volvió a Francia con un nombre falso. Ahí se casó con su amada Therese un año más tarde. En 1770 se le permitió regresar oficialmente con la condición de que no publique nada más. Escribió sus memorias, las Confesiones, y se decidió a vivir de sus patrones y de lecturas públicas de sus memorias. En 1772, M.M. de Pinay escandaliza por lo que Rousseau relata de su relación con ella. Pide a la policía que prohíban tales lecturas. Con un estado anímico sombrío, definitivamente se aleja del mundo. Aunque siguió escribiendo el daño que le había causado los ataques de Voltaire y otros personajes de la época, terminó apartado finalmente de la vida pública, sin poder aprovechar la fama y el reconocimiento de su obra, que inspiraría el romance. Retirado en Ermenonville, falleció de un paro cardíaco en 1778 a sus 66 años. Rousseau no era un pedagogo, era más bien un filósofo político. En su novela El Emilio o de la Educación promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, siendo este uno de sus principales aportes al campo pedagógico, exaltando y haciendo sobresalir la bondad del hombre y de la naturaleza. Va planteando temas como del contrato social, donde Rousseau concibe un paradigma del hombre encadenado. También el discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, donde quiere apartar la formación del hombre. También los hombres diseminados, entre ellos observan, imitan su industria y se elevan de esta manera hasta el instinto de las bestias. Se alimentan igualmente de la mayoría. Aquí podríamos decir que es donde el hombre piensa en sí mismo y no en los demás. Rousseau crea un sistema de educación dejando al hombre, en este caso al niño, que viva y que se desarrolle en una sociedad corrupta y oprimida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el niño se desarrolle en una sociedad tal y como es. La novela Emilio o de la Educación dice: asignad a los niños más libertad y menos imperio. Dejadles hacer más por sí mismos y exigir menos de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños deben desarrollarse y expresarse sin una sociedad que los oprima, sin nadie que los oprima, que se desenvuelvan por sí mismos y que no dependan de nadie y que no exijan nada de nadie. O sea, no esperar nada de los demás. Emilio de la Educación. Escrita en 1762, esta novela filosófica educativa principalmente describe y propone una perspectiva diferente de la educación que es aplicada en Emilio, el personaje principal de esta obra. Rousseau, también partiendo de su idea de que la naturaleza es buena y que el niño debe aprender por sí mismo en ella. Esto quiere decir que el niño debe aprender de su vivencia y no porque se lo digan los demás. Rousseau también cree que todo hombre y niño es bueno. Sobre todo, especula que la humanidad, que plantea una educación a base de un transcurso natural, sería una sociedad más libre. Sandro Castro y Rosa Elena, en su artículo, enfatizan que la base de la educación es capaz de formar un hombre verdadero, porque ante todo hay que formar al hombre. La primera tarea es formar al hombre, la segunda tarea es formar al ciudadano, porque no se puede formar a ambos al mismo tiempo. Rousseau también atacó al sistema educativo. A través de esta novela presenta que los niños deben ser educados a través de sus intereses y no por la estricta disciplina. La novela está dividida en 5 partes. Las primeras 3 se dedican a la niñez y la cuarta se consagra
a la adolescencia. Y la última está abreviada la educación de Sofía, mujer ideal, y la vida paternal, política, moral de Emilio. En la novela Emilio de Rousseau veremos el libro primero, que se habla del niño de 0 a 2 años. Uno está vivo desde el vientre de la madre, así mientras el niño va creciendo, va adquiriendo su propio conocimiento. La educación de la persona empieza al nacer, a base de su propia experiencia. Nadie nace sabiendo, pero nacemos con la capacidad de aprender. El niño debe ir adquiriendo sus conocimientos con la experiencia. Aprende manipulando los objetos que está a su alcance. Aprendizaje como algo necesario, especialmente en las primeras etapas de nuestra vida, ya que el niño aprende a comer, andar y hablar, pero carece de ideas y tiene pocas sensaciones. Niño libre a su voluntad. Desde que nacemos somos libres y a través de nuestra propia voluntad vamos conociendo lo que es el dolor, el placer y el rechazo, también poniendo en práctica sus sentidos sensoriales. En el libro segundo, que se habla del niño de 2 a 12 años, la naturaleza forma niños para que sean amados y asistidos. La educación debe tener un lugar en la naturaleza para que el potencial del niño pueda desarrollarse según el ritmo de la naturaleza y no así al tiempo de la sociedad. Si los niños escuchasen a la razón, no necesitarían que los educaran. El niño no sabe algo por lo que se lo hayas dicho, sino por lo que ha comprendido él mismo. Tomando como sugerencia que el niño se inspire por su voluntad, que solo se le den métodos para despertar su interés y no su aburrimiento. Tratar a los niños con suavidad y paciencia. Al niño no se le debe obligar a pedir perdón, ni imponerle un castigo. La norma de hacer el bien es la única virtud moral que se le debe imponer. El niño debe aprender a integrarse a la sociedad compartiendo ideas y conocimientos. Libro tercero. Entre los 12 y 13 años, el niño sigue experimentando el desarrollo en su cuerpo, sigue teniendo cambios en su cuerpo. Por eso, Rousseau decía, el niño no sabe algo porque se lo haya dicho, sino porque lo ha comprendido él mismo. En esta parte nos quiere decir Rousseau que el maestro debe captar el interés de un niño, debe despertar el interés de un niño. ¿Para qué? Para que el niño no se aburra y tampoco empiece a odiar la clase. También para que el niño empiece a tener intercambios de ideas y pensamientos. Y también el niño empiece a integrarse en la sociedad, empiece a conocer un poco más de la sociedad. Por eso el maestro debe captar el interés de un niño. Libro cuarto. Aquí es donde Rousseau nos explica que el niño no puede ponerse en lugar de otros, pero cuando el niño va creciendo y llega a la adolescencia, el niño va comprendiendo a los demás y va conociendo y va experimentando muchas cosas. Por ejemplo, tiene atracción sobre el sexo opuesto. Rousseau dice que el sexo y la pasión y el amor son productos de un movimiento natural. ¿Por qué? Porque los adolescentes van experimentando de forma natural el sexo, la pasión y el amor. Quinto libro. La adolescencia termina a los 20 años, donde el adolescente empieza a convertirse en mayor y empieza a tener una vida matrimonial, donde su prioridad de ahora en adelante es su familia, la familia que va formando cuando se casa.